el tema de la Inquisición es brutal como la señala cierta parte de la narrativa histórica o es un mito en términos de su alcance negativo? La Inquisición, ¿qué representa? ¿Es tan terrible como la señalan los críticos de la conquista? Manuel, ¿qué piensas de la Inquisición? Mira, pues ciertamente no es una institución en la que actualmente me gustaría vivir, eso ciertamente lo puedo afirmar, pero creo que es un esfuerzo como tal, legal y burocrático para regular la violencia y la intolerancia religiosa. Es decir, espero que se me entienda, es decir, no estoy acá justificando, pero espero que se me entienda. La intolerancia religiosa como tal, creo que en cualquier sociedad ha existido. Y en la Edad Media hubo brotes de intolerancia religiosa contra judíos o contra otros pueblos, o en España mismo contra los moriscos o contra los judíos hubo. Pero al menos en el caso de España, como un esfuerzo burocrático institucional, al menos es una tentativa para regular esto. El alcance, mira, mucho de lo que leemos sobre los abusos de la Inquisición finalmente quedan contaminados porque son reportes finalmente de los que eran enemigos de España o potencias que competían con ella. Y algo que se olvida es que en el siglo XVI y XVII casi todas las naciones tenían su Inquisición. Incluso las protestantes después hicieron su Inquisición protestante. Basta recordar, y quisiera adelantarme un siglo después, el caso del filósofo holandés Baruch Spinoza. Él fue condenado por la Inquisición holandesa, que era un país protestante y un país relativamente más tolerante. Es decir, ciertamente, más que juzgarlo en esos términos axiológicos que tú mencionas, de bueno o malo, ¿no? Creo que hay que contextualizarlo, ¿no? Y ver en el contexto en el que surge como necesidad, y sobre todo como necesidad de tipo burocrática e institucional. Esa sería un poco mi respuesta en ese aspecto, Jesús. Muchas gracias, doctor Manuel. Pilar, ¿tú cómo evalúas el papel de la Santa Inquisición en el contexto de la conquista? Bien, pues primero que todo hay que entender que es una respuesta de la contrarreforma, ¿sí? Dos, que bueno, el profesor destacaba que sí, es un esfuerzo burocrático, es un gran esfuerzo burocrático que hace España eh, para regular el comportamiento de la población bueno, de la población que está en sus dominios, pero sobre todo de la población que llega. Que llegue y que está en sus dominios. Entonces, pues su objetivo era pues mirar también el expediente sobre quiénes son los cristianos viejos, que existan unos cristianos que son conversos, entonces estos cristianos cómo se están comportando y el objetivo es mantener un orden social, un orden de comportamiento, un orden ideológico. Y la Inquisición, hay que decirlo, pues fue diferente en cada uno de los espacios coloniales, ¿sí? Entonces, pues fue muy diferente lo que sucedió en el centro de España, el centro de España, en el centro de la Nueva España, por ejemplo, en la Nueva Granada. Entonces, yo creo que sí se necesitan más como estudios a nivel comparado en historia para, pues, para revelar el peso que tuvo la Inquisición, porque pues esta palabra Inquisición pues se nos muestra como algo pues malo y pues sí, sí, evidentemente habían pues castigos, eh, pero yo creo que sí es necesario hacer como estudios comparados para pues para tener un mayor un mejor alcance, bueno, una mejor perspectiva sobre el peso que tuvo la Inquisición en nuestros territorios. Creo que ahora los estudios están buscando que sean comparados porque lo que existen son estudios muy locales y muy regionales. Entonces, donde en algunos pues no es evidente tanto el peso como en otros sí. Entonces, pues es necesario pues revisar bien este proceso y en eso pues estamos la historia todavía.
y creo que el objetivo es mirar, apostarle como al estudio comparado. Yo creo que también ponerlo en términos de bueno y malo, pues era una respuesta a la contrarreforma y donde pues sí se realizaron unos procesos contra la población que no podía demostrar que eran cristianos o que eran cristianos viejos, pero era la forma como se regulaba el comportamiento. Era un medio para regular la homogeneidad, o sea, que estas poblaciones en medio de diferencias fueran homogéneas en algo. Era un sentido por darle un orden, pero no quiero decir que esté justificando el orden, sino tratar de entender cómo fue que operó este proceso, las regularidades que tuvo y las transformaciones y las diferencias a nivel regional. Entonces, pues tendría que revisarse bien, creo.